Los padres llegaron del pueblo con bolsas llenas de comida, varios kilos de chorizo, queso casero, huevos y manteca. Me alegré, habría provisiones para una semana. Mi marido habló por teléfono con alguien y se llevó todo al balcón diciendo: mi madre pasará después de comer, dijo que se lo llevará para ella. Entonces mi padre no aguantó más. Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que la disfruten. Esperanza salió de la clínica cuando ya había oscurecido por completo. Le dolían tanto las piernas que parecía que las suelas se habían pegado a las pantuflas del hospital. 8 horas en el consultorio médico no eran ninguna broma. Las manos olían a cloro, el olor se le había impregnado incluso a través de los guantes. Le dolía la espalda de tanto inclinarse sobre los pacientes y mañana le esperaba el mismo turno y pasado también. En su bolso sonó el teléfono. Esperanza lo buscó con los dedos entumecidos, vio en la pantalla el nombre mamá y se detuvo justo en medio de la acera. La gente pasaba con prisa, alguien la rozó con el hombro, pero ella ni se inmutó. Hija, ¿ya estás en casa? La voz de su madre era tan familiar, tan cálida, que Esperanza sintió como algo se le encogía dentro. Todavía no, mamá, acabo de salir del trabajo. ¿Pasó algo? No, todo bien. Oye, con tu padre estuvimos hablando. El sábado iremos a verte, ¿sí? Te llevaremos algunos regalitos. Nos salió un chorizo buenísimo. Tu padre dice que hacía tiempo no probaba uno tan rico. Y las gallinas se están poniendo bien, te llevaré huevos. Tengo manteca clarificada, sé que te gusta. En fin, juntaremos de todo un poco para ustedes. Esperanza cerró los ojos. Dios mío, justo a tiempo, como si su madre lo hubiera presentido. Faltaba una semana para cobrar, tenía $50 en la cartera para todo, y el refrigerador casi vacío. Esa mañana había terminado la papilla de ayer, porque le daba pena gastar dinero en el almuerzo. El comedor de la clínica se había puesto caro, cobraban $4 por el menú. 4. Antes eran 3. Mamá, eso es maravilloso, suspiró Esperanza. Muchísimas gracias. Los espero. ¿A qué hora llegarán? Sobre las 12 estaremos allí. El autobús sale a las 8:30, son 4 horas de viaje. Tú duerme un poco más y no te apures con la limpieza. De acuerdo, mamá. Saluda a papá. Cuando terminó la llamada, Esperanza se quedó un momento mirando las ventanas iluminadas de los edificios. Dentro de ella crecía una ola de alivio y gratitud. Sus padres siempre eran así. Sentían cuando ella estaba al límite. Nunca hacían demasiadas preguntas, simplemente venían y ayudaban en silencio. Su padre era un hombre de pocas palabras, podía pasar toda la noche diciendo apenas 3, pero hacía las cosas. Su madre era inquieta, algo nerviosa, pero bondadosa. Esperanza llegó a casa en autobús, de pie, apretada entre un bolso y una chaqueta abierta que olía a tabaco. Bajó en su parada, se estremeció por el viento y caminó hacia el bloque de 5 pisos al borde del barrio. El edificio era de los años 70, con la pintura descascarada en las paredes del portal, pero era suyo. Pequeño, de una sola habitación, sin ascensor, pero propio. Maximiliano lo había heredado de su abuela, y después se casaron. Mientras subía las escaleras, Esperanza pensaba en lo que traerían sus padres. Chorizo, queso casero, seguro. Su padre sabía hacerlo como nadie. Serían unos 10 kilos, quizá. Huevos, eso también estaba bien. Los huevos del campo eran otra cosa, con la yema bien amarilla. Alcanzarían para una semana de desayunos, tal vez más si los administraba. Y la manteca clarificada. Eso era una fiesta. Con ella las papas fritas quedaban deliciosas. También podía usarla para el porridge o para la masa si se animaba a hornear algo. Ya se imaginaba acomodando todo en el refrigerador, contemplando los estantes llenos. Llevaban 2 años casados, y aún no lograba acostumbrarse a que siempre faltara dinero. De soltera tampoco vivía en la abundancia, pero sus padres se las arreglaban para que en casa nunca faltara de nada. Y ahora, aunque ambos trabajaban,
apenas alcanzaban. En el quinto piso Esperanza se detuvo a recuperar el aliento y sacó las llaves. Detrás de la puerta sonaba la televisión. Maximiliano estaba en casa, raro en él. Trabajaba de gerente en una pequeña empresa de materiales de construcción. Tenía horario variable, a veces volvía temprano, otras muy tarde. Esperanza abrió la puerta, se quitó el abrigo y los zapatos. En la sala, Maximiliano estaba medio recostado en el sofá, con la vista fija en el teléfono. La televisión estaba encendida solo de fondo, con algún talk show, pero él no miraba. Sus dedos se movían rápidos por la pantalla, tal vez chateaba, tal vez leía noticias. Hola, dijo Esperanza al pasar hacia la cocina. ¿Quieres cenar? Ajá, respondió él sin levantar la vista. ¿Qué hay? Esperanza abrió el refrigerador. El panorama era desolador: medio pan, un paquete casi vacío de mantequilla, un frasco de mayonesa, 3 huevos, un trozo de embutido que reservaba para una emergencia, una zanahoria y una cebolla. En el congelador, una bolsa de empanadillas y un pollo que guardaba para el fin de semana. Eso era todo. ¿Hervimos las empanadillas?, propuso, aunque quería guardarlas para el sábado. Dale, aceptó Maximiliano. Esperanza puso el agua a calentar y sacó las empanadillas. Mientras servían, cortó pan y lo colocó en un plato. Decidió no tocar el embutido. Todavía faltaba un día para cobrar, y al día siguiente llegarían los padres. Cuando la cena estuvo lista, llamó a su marido. Maximiliano se levantó de mala gana, fue a la cocina y se sentó enfrente. Comió en silencio, mirando de reojo el teléfono junto al plato. El sábado vienen mis padres, dijo Esperanza, moviendo las empanadillas en la crema. Traerán comida del pueblo. Ajá, asintió él. Chorizo, queso, huevos, manteca. Mamá dice que van a juntar bastante. Bien. No dijo nada más. Esperanza esperaba que al menos se alegrara o dijera algo amable sobre sus padres, pero no. Terminó de comer, llevó el plato al fregadero y volvió al sofá. El teléfono, otra vez, en sus manos. Esperanza lavó los platos en silencio, limpió la mesa, se sentó junto a la ventana y miró el patio oscuro, donde bajo los faroles se veían las ramas desnudas de los árboles. Noviembre había resultado frío y húmedo ese año. La lluvia iba y venía, y el barro no se secaba nunca. Quería calor, quería hogar, paz, pero todo parecía gris y vacío. Pensó en sus padres. Seguro ahora estaban en la cocina de su casa del pueblo. Su madre trajinaba frente a la estufa, su padre leía el periódico. En su casa siempre hacía calor, todo era tranquilo, simple, sin prisas, sin tensión. Y qué extraño era que ella, criada en ese mundo apacible, viviera ahora en este piso urbano donde su marido pasaba las noches mirando el teléfono, y ella se sentía sola incluso cuando él estaba al lado. Pero Esperanza apartó esos pensamientos. ¿Para qué soñar? Vivían como todos. El dinero era escaso, pero ¿a quién le sobra? Maximiliano trabajaba, se cansaba, tenía derecho a descansar. Ella solo estaba agotada, por eso se sentía así. Los 2 días siguientes pasaron en la rutina habitual. Esperanza trabajaba, llegaba cansada, cocinaba con lo poco que quedaba. Jueves y viernes, iguales, grises, lentos. Maximiliano seguía igual, callado, absorto en sus pensamientos y en la pantalla. El viernes por la noche Esperanza limpió el piso, aunque su madre le había dicho que no se apurara. Pero ¿cómo no hacerlo, si venían sus padres? Lavó el suelo, quitó el polvo, cambió la ropa de cama por si querían descansar antes del viaje de vuelta. Maximiliano la miraba distraído. ¿Por qué tanto apuro?, dijo sin despegar la vista del televisor. No se van a quedar mucho. Quiero que esté limpio, respondió Esperanza, limpiando el espejo del pasillo. Ni lo van a notar. Tal vez no lo notarían, pero a ella le gustaba que todo estuviera ordenado. Siempre le daba un poco de paz ver la casa en su sitio. El sábado por la mañana se despertó temprano, aunque podría haber dormido más. Pensó enseguida, mis padres ya estarán saliendo de casa, camino a la estación.
El autobús salía a las 8:30, así que a las 9 menos cuarto ya estarían en ruta. A mediodía llegarían. Se levantó, se puso un vestido azul oscuro de casa, sencillo, se recogió el pelo. Maximiliano aún dormía. Esperanza fue a la cocina, puso el hervidor y sacó unas galletas que guardaba para la visita. Había que ofrecer algo. En el refrigerador solo quedaban esos 3 huevos y un trocito de embutido. Para el desayuno, ella se preparó un bocadillo con mantequilla y té. Se sentó junto a la ventana, sorbía la bebida caliente y miraba el patio, donde corrían los niños. El tiempo pasaba lentamente. A las 11, Esperanza ya estaba nerviosa, miraba el reloj, puso la mesa, sacó las tazas y colocó las galletas en un plato. Maximiliano salió de la habitación cerca de las 11:30, somnoliento y despeinado. Se lavó, se vistió y se sentó en el sofá con el mismo teléfono. Y, por fin, llamaron a la puerta. Esperanza dio un respingo, aunque lo estaba esperando. Se levantó de un salto y abrió de par en par. En el rellano estaban sus padres, el padre con su vieja chaqueta, la madre con un pañuelo de lana, ambos con bolsas pesadas. Tenían el rostro cansado, pero los ojos alegres. Esperanza corrió a abrazar primero a la madre y luego al padre. Él le dio unas palmaditas torpes en la espalda. Pasen, pasen, rápido, se atareó Esperanza. ¿Cuánto rato han estado aquí? Tenían que haber llamado, yo habría bajado a ayudar con las bolsas. Va, nos las arreglamos, gruñó el padre. Entraron en el recibidor y empezaron a desabrigarse. El padre dejó las bolsas junto a la pared y suspiró hondo. Esperanza miró dentro de una de ellas. Había saquitos de lona atados con cordel, algo envuelto en periódico, tarros. Olía a chorizo, a ahumados, a algo casero y familiar. Maximiliano salió de la habitación, saludó con rigidez, estrechó la mano del suegro, asintió a la suegra, se quedó un momento, incómodo, cambiando el peso de un pie a otro, y volvió a desaparecer en la habitación. ¿Cómo fue el viaje?, preguntó Esperanza, ayudando a su madre a quitarse el pañuelo. Bien, había mucha gente, fuimos de pie hasta la estación. La madre se arregló el pelo y miró alrededor. ¡Ay, qué limpio está todo! ¿Has estado arreglando? Nada, un poquito, sonrió Esperanza. Los padres pasaron a la sala y Esperanza y su padre llevaron las bolsas a la cocina. Él las dejó en el suelo en silencio, se enderezó y se frotó la zona lumbar. ¿Y esa espalda?, preguntó Esperanza. Va, tira, se quitó importancia el padre. Mientras tanto, la madre volvió a la cocina y empezó a sacar los alimentos. Esperanza lo miraba como a un pequeño milagro. Uno tras otro fueron apareciendo en la mesa paquetes, saquitos, frascos. Aquí el chorizo, queso casero. Ya lo cortamos. La madre abrió un saquito de lona y aparecieron trozos de queso perfectamente ordenados. Tu padre se esmeró, escogió las mejores piezas. Son 10 kilos, los pesé. Mamá, eso es una fortuna, exclamó Esperanza. ¿Qué fortuna ni qué nada? Coman con salud. Aquí hay huevos, 3 docenas, frescos. Ayer recogí los últimos. Manteca clarificada. La hice yo. Nos quedó también miel del verano. Me traje un tarro. Y pescadito. Tu padre lo pescó. Esperanza no podía apartar la vista de la mesa. Calculaba mentalmente, Dios mío, esto alcanza para 3 semanas y ahorro, quizá para un mes. Los huevos son la salvación, tortilla cada mañana. Manteca, miel, pescado riqueza, riqueza de verdad. Muchísimas gracias, abrazó a su madre. Luego se acercó al padre y le tomó la mano. No sé qué haría sin ustedes. El padre se turbó y desvió la mirada. Anda, ya. ¿Para qué dices eso? Para eso somos tus padres. Se sentaron a la mesa. Esperanza preparó té recién hecho y puso las galletas. La madre contaba las noticias del pueblo, que la vecina Consuelo se quejaba de que se le perdían las gallinas y todos sospechaban de otra vecina, Amparo, que siempre andaba por los huertos ajenos. El padre soltaba algún comentario de vez en cuando, sobre todo callaba y bebía el té a pequeños sorbos.
Esperanza escuchaba, asentía, hacía preguntas. Le hacía bien sentarse así con sus padres, oír sus conversaciones pausadas, sentirlos cerca. Maximiliano no salió a la cocina. Esperanza estuvo a punto de llamarlo un par de veces, pero decidió no insistir. ¿Para qué estropear el ánimo? Sus padres, al parecer, ni siquiera notaron su ausencia, o hicieron ver que no la notaban. El tiempo pasó volando. Sin darse cuenta, las agujas del reloj se acercaron a las 3. La madre cayó en la cuenta y se inquietó. ¡Ay! ¿Cómo nos hemos entretenido tanto? Nuestro autobús sale a las 4 y aún tenemos que llegar a la estación. ¿Y si se van más tarde? Propuso Esperanza, aunque sabía que no se quedarían. No, hija, no podemos. En casa está la granja, gallinas, animales. Si nos apuramos, llegamos antes de que anochezca. Empezaron a prepararse. Se abrigaban en la entrada, la madre se anudaba el pañuelo, el padre se abrochaba la chaqueta. Maximiliano salió a despedirse, estrechó cortésmente la mano del suegro y asintió a la suegra. Gracias por venir, dijo con tono de compromiso. De nada, respondió la madre con un gesto. Esperanza abrazó a sus padres para despedirse. El padre volvió a darle unas palmaditas torpes en el hombro, la madre soltó unas lágrimas, pero se las secó enseguida. Cuídate, ¿me oyes? Y come bien, que estás muy delgada. Está bien, mamá. Esperanza los acompañó hasta la escalera y los vio bajar, agarrándose a la barandilla. Cuando la puerta del portal golpeó abajo, volvió al piso, cerró la puerta y se apoyó en ella de espaldas. Dentro había calor y silencio, en la mesa de la cocina estaban los presentes de sus padres, y por alguna razón justo en ese momento Esperanza sintió lo cansada que estaba después de aquella semana. Se quedó un rato más en el recibidor, reuniendo fuerzas, y luego fue decidida a la cocina. Había que guardar los alimentos en la nevera mientras todo estaba fresco. Tomó el primer saquito con queso, lo abrió y se quedó inmóvil, admirando aquellos trozos rectos y parejos. El padre, por lo visto, había estado horas con eso, cada pieza cortada como con regla. Llevó un trocito a la nariz y aspiró. Olía a casa, a infancia, a aquel tiempo en que todo era más simple y claro. En el frigorífico había sitio de sobra. Había estado casi vacío los últimos días. Esperanza empezó a colocar con cuidado el queso en la balda, envolviendo cada pieza en papel limpio. Luego pasó a los huevos. 3 docenas, ni recordaba la última vez que había visto tantos a la vez. En la tienda compraba de 6 en 6, no más, porque eran caros. Estos eran grandes, de cáscara firme, marrón claro. Las gallinas de casa no ponen como las de granja. La manteca clarificada la puso en la balda del medio. Al lado, el tarro de miel. El pescado curado lo envolvió más en el periódico y lo metió en una bolsa para que no se propagara el olor. Cuando todo estuvo acomodado, Esperanza dio un paso atrás y miró los estantes de la nevera. Por primera vez en muchos meses, se veía llena, vivida. Sintió que en la casa había reservas, una especie de seguridad. No tendría que calcular cada día si alcanzaba el dinero hasta el fin de la semana. Cerró un poco la puerta de la nevera y miró alrededor. En la mesa quedaban aún saquitos vacíos, periódicos, cordeles. Esperanza recogió todo y lo ordenó. Los saquitos podía lavarlos y devolvérselos a sus padres la próxima vez, el periódico, tirarlo. Cuando la mesa quedó limpia, se lavó las manos, se la secó con la toalla y fue a la sala. Maximiliano estaba tumbado en el sofá en la misma postura de una hora antes. El teléfono brillaba en sus manos, en la televisión daban un programa sobre reformas. ¿Ya lo guardaste todo?, preguntó sin levantar la vista. Sí, respondió Esperanza, sentándose en el borde del sofá. Mis padres trajeron tantas cosas, nos alcanza seguro para 3 semanas. Ajá. Ella lo miró, esperando que dijera algo más, pero él calló. Los dedos deslizaban la pantalla, el rostro, ausente. Esperanza suspiró y se levantó. ¿Qué esperaba en realidad? Maximiliano nunca se interesaba demasiado por esas cosas. Que trajeran comida, bien. Que no, tampoco pasaba nada.
Era de esos que no se fijan en los detalles domésticos. Trabajaba, venía a casa, cenaba, veía la tele o se quedaba con el móvil. Y ya. Rara vez preguntaba cómo le había ido a ella, qué pasaba en el trabajo, qué planes tenían para el fin de semana. El primer año de casados, Esperanza intentó sacarle conversación, llevarlo a charlar de algo, pero se cansó. Lo aceptó como un hecho, su marido era callado, metido en sí mismo. Con su madre, eso sí, hablaba mucho más. Remedios llamaba unas 3 veces por semana, y Maximiliano podía charlar con ella media hora, contándole del trabajo y de minucias. Con su mujer, 2 palabras por noche. Esperanza volvió a la cocina y decidió preparar algo para la cena. Ahora ya no hacía falta economizar. Sacó la sartén, cortó unas patatas que encontró en una bolsa del balcón. Resulta que sus padres también habían traído patatas. No lo había notado al principio. Habría 3 kilos, quizá, pequeñas, pero limpias. Esperanza peló unas cuantas, las cortó en rodajas y las puso a freír en manteca clarificada. El olor inundó la cocina, tan casero y familiar, que se le hizo agua a la boca. Mientras se doraban, cortó el queso en láminas finas y lo puso en un plato. Sacó pan, puso la mesa como si fuera una fiesta. Ella misma se sorprendió, los productos eran sencillos, y aún así se le llenó el alma de ligereza y alegría. Maximiliano, a cenar, lo llamó. El marido se levantó de mala gana, fue a la cocina, se sentó frente a la mesa y miró la comida. ¿Chorizo?, preguntó. Pues sí, lo hizo mi padre. Prueba qué tal está. Maximiliano tomó un trozo, lo puso sobre pan, dio un mordisco, masticó en silencio y luego asintió. Está bien. No siguieron más comentarios. Esperanza se sirvió té y acercó a Maximiliano el plato con patatas. Comieron en silencio. Él miraba por la ventana, Esperanza, su propio plato. La conversación no se daba, y ella ni intentó empezarla. Estaba cansada. Solo quería sentarse en silencio, comer comida de verdad y no pensar en nada. Cuando terminaron, Maximiliano llevó el plato al fregadero y volvió a la sala. La televisión volvió a subir de volumen. Esperanza lavó los platos, limpió la mesa y se sentó junto a la ventana. Afuera caían las sombras del atardecer y se encendían los faroles del patio. A lo lejos ladraba un perro. Todo estaba tranquilo y en paz. Pensó en sus padres. Seguramente ya estarían llegando a su estación. Bajarían, caminarían por el camino de siempre a través del pueblo y entrarían en casa. La madre encendería la calefacción y pondría el hervidor. El padre iría a revisar la granja, los animales, las gallinas, luego se sentarían a cenar y la madre contaría cómo les fue, qué vieron, cómo se veía la hija, y el padre callaría. Pero Esperanza sabía que se preocupaba tanto como la madre, solo que no lo mostraba. Aquellos pensamientos le calentaron el alma. Qué bueno era tener padres, que se acordaran de ella, que cuidaran de ella, que le llevaran comida sin hacer preguntas de más. Entendían que faltaba dinero. La madre seguramente había visto la nevera vacía cuando Esperanza sacó las tazas para el té. Lo vio, pero no dijo nada para no incomodarla, simplemente ayudó en silencio, como siempre. El día siguiente, domingo, transcurrió tranquilo. Esperanza se despertó tarde, sobre las 10, y fue directa a la cocina. Sacó huevos de la nevera y se hizo una tortilla con queso. Se sentó junto a la ventana, desayunó despacio y miró el patio. Maximiliano aún dormía. Los fines de semana solía levantarse cerca del mediodía. Después del desayuno, Esperanza ordenó el piso, aunque no había mucho que limpiar, el día anterior ya lo había dejado todo en orden. Luego se sentó a la mesa con una libreta y un bolígrafo. Decidió calcular cuánto le duraría cada cosa y cómo estirar los productos. Una costumbre de cuando recién se casó e intentaba llevar la casa con cabeza. Maximiliano se reía de eso. Decía que era como una contable, pero a Esperanza le ayudaba. Cuando todo estaba anotado y planificado, era más fácil controlar los gastos. Calculaba, los huevos alcanzarían para semana y media o 2 si preparaba tortilla todas las mañanas para 2.
El chorizo y el queso casero, para largo, se podían estirar hasta un mes. La manteca clarificada se gastaba más rápido, pero también daba para 3 semanas. La miel, para ir añadiendo un poquito al té. El pescado curado era más bien para picar, a pequeñas porciones. En resumen, con buen manejo vivirían sin problemas hasta el próximo sueldo, y entonces podrían hacer una compra normal para el mes siguiente. Esperanza dejó la libreta y se recostó en la silla. Es bueno cuando hay reservas en casa, llega una cierta calma, una seguridad. No hay que pensar cada día qué hacer de cena, si alcanzará el dinero para la comida, se puede simplemente vivir. Maximiliano salió de la habitación cerca de la 1, somnoliento y desaliñado. Se lavó, se puso un pantalón de casa y una camiseta, fue a la cocina y miró dentro de la nevera. ¿Qué hay para el almuerzo?, preguntó. «Puedo hacer una sopa», propuso Esperanza. «Hay patatas, zanahoria y cebolla. La verdura fresca la compro ahora mismo en la tienda». «Dale». Esperanza se vistió, tomó el bolso y salió del piso. A la tienda más cercana había 5 minutos a pie. Los domingos solía haber poca gente. Compró lo que faltaba para la sopa. También tomó pan y leche. Gastó unos $7, pero no le dolió, haría sopa para 3 días seguro. Volvió a casa y se puso con los preparativos. Cortó las verduras y puso la olla al fuego. Maximiliano estaba en la sala viendo fútbol. Esperanza cocinaba, removía, probaba la sal. Le estaba quedando riquísima. El olor se extendió por el piso y se le hizo la boca agua. Cuando la sopa estuvo lista, llamó a su marido. Él vino y se sentó a la mesa. Esperanza sirvió en los platos y añadió crema. Comieron en silencio, pero Maximiliano, al parecer, quedó contento. Se tomó 2 platos y limpió el resto con pan. «Está rico», dijo. Hacía tiempo que no comía una sopa así. A Esperanza le dio gusto. Rara vez su marido alababa su cocina. Sonrió. Después de comer, Maximiliano volvió a la televisión y Esperanza se quedó en la cocina. Mientras lavaba los platos, pensó que debería llamar a sus padres para saber si habían llegado bien, pero decidió que ya sería tarde, seguro estarían liados con la granja y no tendrían tiempo para hablar. Los llamaría al día siguiente, por la tarde, después del trabajo. La tarde transcurrió igual de tranquila y desapercibida. Maximiliano veía una película, Esperanza leía un libro que había tomado de la biblioteca de la clínica. Una novela de amor, ligera y sencilla, que se leía fácil y la distraía. A las 10 se fue a dormir. Maximiliano se quedó en la sala. Él solía acostarse tarde, sobre las 2. Esperanza yacía en la oscuridad escuchando el murmullo del televisor del otro lado de la pared. Pensaba en que al día siguiente volvía al trabajo, otra vez el consultorio, inyecciones, sueros, pacientes con sus dolencias y quejas. 8 horas de pie otra vez, pero al menos ahora en casa había comida de verdad y podía desayunar bien. Y eso ya alegraba. El lunes empezó temprano. Esperanza se levantó a las 6, se arregló rápido y desayunó con tortilla. Maximiliano todavía dormía. Él entraba a trabajar a las 9 y podía permitirse dormir más. Ella salió del piso a las 6:30, bajó por la escalera oscura y salió a la calle. Hacía frío y el viento calaba hasta los huesos. Esperanza se encogió, se metió el cuello del abrigo y fue a la parada. La jornada se hizo larga. Había muchos pacientes, la cola no se acababa. Esperanza ponía inyecciones, sueros, rellenaba fichas. Le dolían las piernas, la espalda. Al mediodía se comió unos bocadillos que había traído de casa, con chorizo y pan. Su compañera Soledad miró con envidia. «Vaya, ¿de dónde sacaste ese lujo?» «Mis padres lo trajeron del pueblo», respondió Esperanza. «Qué suerte la tuya. Yo estuve mirando en la tienda y sale carísimo. Un robo a plena luz del día. Ya te digo, ahora da miedo entrar a comprar». «Tal cual. Menos mal que tus padres te ayudan». Esperanza asintió. «Sí, menos mal. Muy bien, la verdad». Por la tarde volvió a casa cansada, pero no extenuada como de costumbre, un buen desayuno le había dado fuerzas para todo el día.
Maximiliano estaba en casa, sentado en la cocina, comiendo algo. Esperanza lo saludó, se desabrigó y se acercó. ¿Qué tal el día?, preguntó. Normal, gruñó él, sin levantar la vista del plato. Oye, llamó mi madre. Esperanza se puso en guardia. Remedios, la suegra. Llamaba a menudo, pero por lo general Maximiliano hablaba con ella sin involucrar a su esposa, y ahora, de pronto, lo mencionaba. ¿Y qué quería?, preguntó con cautela. Nada, que cómo íbamos. Le conté que tus padres vinieron y trajeron comida. A Esperanza se le encogió algo por dentro. ¿Para qué le contó? Sí, vinieron sus padres y trajeron cosas. ¿Qué le importaba a su suegra? Pero no dijo nada en voz alta, solo asintió. ¿Y qué? ¿Se alegró por nosotros? Ajá. Maximiliano dejó el tenedor y miró a su esposa. Dijo que está bien que los tuyos ayuden, y preguntó si trajeron mucho. ¿Para qué quieres saber eso? No sé, curiosidad. Le dije que sí, que bastante, queso, chorizo, huevos, manteca. Esperanza sintió cómo empezaba a hervirle la irritación por dentro. ¿Para qué le dio tantos detalles? Remedios era una mujer particular. Vivía sola. Maximiliano era su hijo único. Y ella consideraba que todo lo que tenía el hijo le pertenecía también a ella. Más de una vez había venido y se había llevado cosas del piso. Que si una bata nueva que Esperanza se había comprado, decía que la necesitaba más, y Maximiliano se la daba sin protestar. Que si una olla buena que Esperanza había encontrado en oferta, que si los restos de comida después de alguna reunión, lo recogía todo en bolsas y se lo llevaba sin preguntar. Y cada vez, Maximiliano callaba, no se oponía, no la paraba. Y cuando Esperanza intentaba decir algo, él le soltaba, no seas tacaña, es mi madre, está sola, hay que ayudarla. Pero eso eran cosas, menudencias domésticas. Ahora se trataba de los alimentos que habían traído sus padres, para ella, para su familia. Esperanza tragó la rabia que le subía y preguntó con calma. ¿Y qué más dijo? Nada especial. Que a ella también le gustaría probar chorizo con queso casero. Hacía tiempo que no comía algo bueno. Ya veo. Esperanza no preguntó nada más. Fue a la habitación, se puso ropa de casa, se sentó al borde de la cama y miró por la ventana. Tenía el alma intranquila. Conocía a Remedios. Si la suegra quería algo, lo conseguía sí o sí, a través del hijo. Maximiliano nunca le negaba nada, nunca. Esperanza sacudió la cabeza, ahuyentando los malos pensamientos. ¿Qué se estaba imaginando? Puede que no pase nada. La suegra solo se interesó y ya. No había motivo para preocuparse por adelantado. Pero la inquietud no se iba, se le quedó como un nudo silencioso en el pecho y no la dejó en paz en toda la tarde. Los días siguientes transcurrieron con el ritmo de siempre. Esperanza trabajaba, Maximiliano también. Por las noches ella preparaba la cena, comían y luego cada cual se ocupaba de lo suyo. Los padres llamaron el miércoles, Esperanza habló largo rato con su madre, le contó cómo había distribuido los alimentos, lo rico que estaba todo. La madre se alegró. El padre no quiso ponerse, le daba vergüenza hablar por teléfono, pero la madre le mandó saludos de su parte. El viernes por la tarde, cuando Esperanza volvió del trabajo, Maximiliano estaba en la cocina hablando por teléfono. Por el tono lo entendió enseguida, era con su madre. Maximiliano hablaba en voz baja, pero ella alcanzó a oír retazos de frases. Sí, mamá, ay, claro que te llevo. Está bien, no te preocupes. Esperanza pasó a la sala, dejó el bolso y se desabrigó. El corazón le latía inquieto. Algo no iba bien, lo sentía en la piel. Maximiliano terminó la llamada y salió al pasillo. Esperanza estaba junto al perchero, mirándolo con gesto interrogante. Llamó mamá, dijo él, evitando su mirada. Dice que mañana le llegan invitados. Tiene que poner algo en la mesa. Me pidió ayuda. ¿Y cómo piensas ayudarla?, preguntó Esperanza, aunque ya lo suponía. Pues, Maximiliano vaciló y, al final, lo soltó. Podríamos darle un poco de chorizo y queso. Y huevos. Tenemos mucho,
para una semana alcanza seguro. Y mamá necesita agasajar a los invitados. Vive sola, le cuesta ir a la tienda, la pensión es pequeña. Esperanza guardó silencio. Por dentro todo se le heló. Ahí está, lo sabía, sabía que pasaría. Maximiliano, eso lo trajeron mis padres, para nosotros, para nuestra familia. ¿Y qué? Nosotros también somos familia con mi mamá. Ella está sola, lo necesita más. Nosotros somos jóvenes, ya ganaremos y compraremos. Con la pensión de ella no se puede mucho. Tu madre cobra una pensión normal, tú mismo lo dijiste. Y, en todo caso, si quiere recibir invitados, que vaya a la tienda y compre lo que necesite. Esperanza, no seas tacaña. Es mi madre. Le damos, no sé, unos 5 kilos entre queso y chorizo, y una docena de huevos. ¿Te cuesta? Sí me cuesta, dijo Esperanza con firmeza, porque no es tuyo ni mío para coger y regalar sin más. Ese queso lo hizo mi padre, estuvo días con eso. Esos huevos los recogió mi madre, cada día por el gallinero. Ellos se esforzaron por nosotros, no por tu madre. Maximiliano frunció el ceño. ¿De verdad hablas en serio? ¿Armas un drama por un poco de queso? No es un drama, es lo justo. Si tu madre quiere chorizo, que lo compre, o cómpraselo tú, si tanto te importa. No tengo dinero de sobra, ya lo sabes, empezó a irritarse Maximiliano. Falta una semana para cobrar. Y los invitados llegan mañana. ¿Qué? La va a recibir con la mesa vacía. Que cocine con lo que tenga. No es obligatorio servir chorizo y queso. Dios, qué terca eres. Esperanza se dio la vuelta y se fue a la habitación. Cerró la puerta de un golpe y se sentó en la cama. Le temblaban las manos de rabia y de dolor. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía siquiera a decir eso? Sus padres habían pasado 4 horas en autobús, cargando bolsas pesadas, para ayudarles, a su hija y a su yerno, y él quería llevarse todo para su madre, que siempre estaba mendigando algo. Maximiliano estuvo paseando por el pasillo y volvió a entrar. Esperanza, hablemos como gente civilizada. No quiero hablar, cortó ella. ¿En serio? Es un poco de chorizo y queso. Nos queda un montón. No. Esperanza. He dicho que no, y punto. Maximiliano se quedó un momento, suspiró hondo y salió. La puerta de la cocina se cerró de golpe. Esperanza permaneció sentada en la cama con los puños apretados. Por dentro todo hervía. No pensaba ceder. De ninguna manera. Eran sus padres, su comida. Y si Maximiliano no podía entenderlo, era su problema. La tarde pasó en un silencio tenso. Maximiliano se quedó en la cocina, Esperanza, en la habitación. No fue a cenar, no quería verlo. Se acostó temprano, de espaldas a la pared. Maximiliano llegó tarde, se acostó sin decir palabra, sin intentar reconciliarse, y se durmió. Esperanza, en cambio, se quedó en la oscuridad pensando que mañana era sábado, y algo le decía que la historia de los alimentos aún no había terminado. El sábado amaneció gris y nublado. Esperanza se despertó temprano, aunque podría haber dormido, al fin y al cabo, era día libre. Pero el sueño se le fue en cuanto abrió los ojos. De inmediato le vinieron a la cabeza la conversación de ayer, la tarde tensa, el silencio de Maximiliano. Giró la cabeza, su marido todavía dormía, boca arriba, respirando parejo. Esperanza se levantó despacio, se puso la bata y fue a la cocina. Lo primero que hizo fue abrir el frigorífico. Todo estaba en su sitio. El queso y el chorizo, bien acomodados en la balda inferior, envueltos en papel. Los huevos en la huevera, la manteca, la miel, el pescado. Todo como lo había dejado la noche anterior. Esperanza cerró un poco la puerta y soltó el aire. Ya ves, se calentó la cabeza por nada y todo está bien. Quizá Maximiliano de verdad no tocaría nada. Quizá entendió que hablaba en serio. Puso el hervidor y sacó una taza. Mientras calentaba el agua, se quedó de pie junto a la ventana mirando el patio. El barrendero amontonaba hojas en montoncitos. El viento sacudía las ramas desnudas. A lo lejos se oía un perro. Una mañana cualquiera de fin de semana. El té estuvo listo.
Esperanza se sirvió, se sentó a la mesa y bebió despacio, a pequeños sorbos, intentando ordenar sus ideas. Tenía que decidir cómo actuar. Si Maximiliano volvía a sacar el tema de los productos, se mantendría firme, tranquila y clara, sin gritos ni escenas, simplemente no. Y ya. Al cabo de unos 20 minutos, se oyeron pasos en el pasillo. Maximiliano salió de la habitación despeinado, en calzoncillos y camiseta, fue al baño, se lavó y volvió a la cocina. Esperanza estaba terminando el té. Él pasó a su lado hacia la nevera, abrió la puerta, sacó leche, se sirvió en una taza y bebió. Se quedó de espaldas a su esposa, en silencio. «Buenos días», dijo Esperanza con tono neutro. «Ajá», gruñó él. Dejó la taza en la mesa, se sentó enfrente y miró hacia un lado, evitando sus ojos. Esperanza esperó. Sabía que iba a decir algo. Ahora lo diría. «Mira», empezó por fin, volviéndose hacia ella, sin rencores. «¿Sí? Ayer hablé otra vez con mamá. De verdad está en una situación difícil. Los invitados llegan hoy al mediodía y tiene la nevera vacía. Le pagan hasta la semana que viene. No puede ir a la tienda con estos precios». Esperanza escuchaba en silencio. Por dentro volvía a hervir, pero se contuvo. «Entiendo que tus padres se esforzaron», siguió Maximiliano. «Pero, ¿no podemos compartir? En serio, 3 kilos de queso, chorizo, una docena de huevos, a nosotros no nos cambia la vida, y a mamá la ayudaría mucho». «No», dijo Esperanza con calma. «Esperanza, ¿qué te pasa? Ayer te lo expliqué todo». «No. Y punto». Maximiliano apretó los labios, su rostro se tensó. «¿Te das cuenta de que me dejas en mal lugar? Le prometí a mi madre que la ayudaría. No tenías derecho a prometer algo que no te pertenece». «¿Cómo que no? Somos marido y mujer, lo nuestro es de los dos». «Sí», asintió Esperanza, «pero esto lo trajeron mis padres, para mí, y yo decido qué hacer con ello». Maximiliano se levantó de golpe y empezó a caminar por la cocina. Se detuvo junto a la ventana, miró el patio un momento y se volvió. «¿Sabes? Eres una avara, pero de las peores. Incapaz de compartir con un ser querido». Esperanza sintió como algo se le encogía por dentro de la ofensa. «Avara». La llamó avara. Ella, que llevaba 2 años ahorrando en todo para llegar a fin de mes. Ella, que seguía usando ropa vieja para no gastar. Ella, que contaba cada dólar. «Si yo soy avara, ¿qué es tu madre?», preguntó en voz baja. «Esa que cada vez que viene se lleva algo. ¿Te acuerdas de mi bata? Nueva. Apenas llevaba un mes usándola. Dijo que la necesitaba más y tú ni me preguntaste. Se la diste. O la olla que compré en oferta. O la comida que sobró en tu cumpleaños. La metió toda en bolsas y se la llevó. ¿Alguna vez me quejé? No. Callé y aguanté. Pero ahora se trata de lo que trajeron mis padres, y no te dejaré llevártelo». Maximiliano la miró con una especie de desconcierto, como si la viera por primera vez. «¿Hablas en serio?». «Más que en serio». Él suspiró pesadamente y se pasó la mano por la cara. «Está bien, vale. No hace falta. Le diré a mi madre que te opones. Que sepa qué clase de esposa tengo». Salió de la cocina dando un portazo. Esperanza se quedó sentada a la mesa. Le temblaban las manos. Se sirvió más té, pero no lo bebió, solo sostuvo la taza entre las palmas, calentándose. Pasaron unos 10 minutos. Esperanza permaneció inmóvil, tratando de calmarse. Luego oyó sonar el teléfono de Maximiliano en el pasillo. Él contestó enseguida. La voz estaba amortiguada, pero alcanzó a oír. «Sí, mamá, lo entiendo». «No, ella no deja. ¿Qué puedo hacer? Ahora lo pienso». La conversación duró unos 3 minutos, no más. Después Maximiliano fue a la sala y cerró la puerta. Esperanza se levantó, se acercó al frigorífico, abrió la puerta y volvió a comprobar, todo en su sitio. Ni siquiera entendía por qué revisaba, solo quería asegurarse. La hora siguiente transcurrió en silencio. Esperanza recogió la cocina, lavó los platos, limpió la mesa. Maximiliano estaba en la sala y no salía.
Hacia las 11 decidió ir a la tienda a comprar pan y leche. Se vistió, tomó el bolso, asomó a la sala. El marido estaba tumbado en el sofá con el teléfono. Voy a la tienda, dijo Esperanza. Vale, respondió Maximiliano sin levantar la vista. Salió del piso y bajó las escaleras. En la calle estaba fresco, el viento le alborotaba el pelo. Esperanza caminaba despacio hacia la tienda, pensando en lo que pasaba. ¿Y si de verdad era tacaña? Tal vez debía haber cedido, dar un poco de chorizo y queso casero para no estropear la relación. Pero enseguida le vino la imagen a la cabeza, el padre subiendo las bolsas pesadas por las escaleras, la madre colocando la comida sobre la mesa. Sus rostros cansados pero satisfechos. Y por dentro se le encogió todo otra vez. No, estaba haciendo lo correcto. Sus padres se habían esforzado. Y no permitiría que cualquiera dispusiera de su regalo. En la tienda compró pan, leche y un paquete de galletas. Gastó poco, unos $3. Esperó en la cola de la caja, mirando a la gente con los carros llenos. ¿Ellos también tendrán estos problemas? ¿O solo yo? De vuelta, no se apresuró. Subió al 5º piso, abrió la puerta del piso. En el pasillo había silencio, demasiado silencio. Esperanza se quitó el abrigo, los zapatos, y fue a la cocina. Dejó el bolso en la mesa y empezó a sacar las compras. Entonces oyó la voz de Maximiliano. Hablaba por teléfono en el balcón. La puerta estaba entreabierta y Esperanza alcanzó a oír retazos. Sí, mamá, está todo. Lo saco al balcón y tú lo recoges. Ajá, chorizo, queso, huevos, manteca. Claro que alcanza para los invitados. No te preocupes, ahora mismo lo empaqueto. Por dentro a Esperanza se le rompió todo de golpe. Se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Un segundo, otro. Luego se giró bruscamente y fue al balcón. Maximiliano estaba de espaldas, todavía hablando. ¿Estarás frente al portal dentro de media hora? Bien, yo lo bajo. Esperanza empujó la puerta del balcón. Maximiliano se volvió, la vio y palideció. Terminó la llamada a toda prisa. Mamá, te devuelvo la llamada. Y metió el teléfono en el bolsillo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Esperanza. La voz le temblaba, pero se sostuvo. Mira, no montes un numerito, empezó Maximiliano. Solo quería ayudar a mi madre. ¿Ayudar? ¿Piensas darle nuestros alimentos, los que trajeron mis padres? Pero no todo. Un poco, unos 3 kilos de queso y chorizo, una docena de huevos. Nosotros igual salimos adelante. A base de macarrones, ¿verdad? Esperanza sintió hervir la rabia. ¿Y tu madre agasajará a sus invitados con nuestro queso y chorizo, el que hizo mi padre, lo que nos trajeron 4 horas en autobús? Esperanza, es mi madre. ¿Y qué? ¿Eso te da derecho a disponer de lo que no es tuyo? Maximiliano apretó los labios y la miró con irritación. Sabes, me cansaron tus histerias. Quiero ayudar a mi madre y lo voy a hacer, te guste o no. Pasó junto a ella hacia la cocina. Esperanza lo siguió. Maximiliano abrió el frigorífico y empezó a sacar el queso y el chorizo, los tomaba y los ponía sobre la mesa. Luego estiró la mano hacia los huevos. Ni se te ocurra, dijo Esperanza en voz baja. ¿Qué? Maximiliano se volvió con la huevera en la mano. He dicho, ni se te ocurra. Esperanza, apártate, estoy ocupado. Déjalo en su sitio. No. Se quedaron mirándose. Esperanza sentía el corazón golpearle en el pecho. Maximiliano apartó la vista primero, dejó la huevera en la mesa y empezó a pasar los huevos a una bolsa. Esperanza se acercó, tomó la bolsa y devolvió los huevos al frigorífico. Maximiliano protestó. ¿Qué haces? Poner en su sitio lo que intentas robar. ¿Robar? Maximiliano se puso rojo. También es mi comida. Yo vivo en este piso. Tengo derecho a disponer de los alimentos. Sí, pero no de estos. Estos los trajeron mis padres para mí. Maximiliano agarró el chorizo y el queso de la mesa y se los llevó al balcón. Esperanza fue detrás. Él los metía en una bolsa vieja que estaba allí. Trabajaba rápido, nervioso. Esperanza se quedó en el umbral mirándolo, sin saber qué hacer.
¿Quitarle la bolsa a la fuerza? ¿Gritar? ¿Llamar a alguien? ¿A la policía? Ridículo. Maximiliano terminó de empaquetar, volvió a la cocina a por los huevos. Esperanza le cortó el paso. Maximiliano, si ahora te llevas esta comida y se la das a tu madre, no sé qué haré, pero será el final. ¿El final de qué? Se burló él. De mi paciencia, de mi respeto por ti, de todo. Anda ya, hizo un gesto. Vas a montar una tragedia por un trozo de queso. ¿Oyes cómo suena? Por queso. No es por el queso. Es porque no respetas ni a mí ni a mis padres. Crees que puedes hacer lo que te dé la gana y yo debo callarme. Creo que mi madre es más importante que tus caprichos. La apartó con el hombro, fue al frigorífico, sacó los huevos y los llevó al balcón. Esperanza se quedó allí, sintiendo que todo dentro de ella se venía abajo. No podía creer que estuviera ocurriendo de verdad. Que su marido, con quien llevaba 2 años, ignorara así sus palabras y sus sentimientos. Maximiliano regresó, tomó el tarro de manteca. ¿También eso? Preguntó Esperanza. Sí, mamá lo pidió. Tu madre lo pidió. Y mis padres viajaron 4 horas en autobús para traérnoslo. ¿Y qué? A ellos no les cuesta. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Los padres siempre están contentos de ayudar a los hijos. Los míos, sí, pero tu madre solo está contenta cuando toma. Maximiliano se detuvo y la miró con frialdad y rabia. No te atrevas a hablar así de mi madre. ¿Y por qué no? Siempre anda pidiendo, siempre necesita algo, y tú siempre cedes. Porque la quiero y la respeto, cosa que tú no. Yo también quiero a mis padres, pero no estoy llevándoles cosas de nuestra casa. Maximiliano no respondió. Se llevó la manteca al balcón, la colocó con cuidado en la bolsa y volvió para reforzar todo con bolsas más resistentes, para poder llevarlo mejor. Esperanza estaba a su lado, mirando sus movimientos, y sentía una impotencia absoluta. ¿Qué podía hacer? ¿Arrancarle la bolsa? ¿Cerrar con llave el balcón? ¿Llamar a alguien? ¿A quién? Maximiliano terminó, tomó la bolsa con la mano. Ahora lo bajo. Mamá llega en 10 minutos. No armes un escándalo, ¿vale? Vuelvo y hablamos tranquilos. Fue al pasillo, se calzó, se puso la chaqueta. La bolsa le tiraba del brazo. Pesaba 8 kilos por lo menos. Esperanza salió detrás, estaba junto a la puerta del baño, mirando cómo su marido se llevaba de la casa lo que le pertenecía. ¿Maximiliano? Lo llamó. Él se volvió. ¿Qué? Te vas a arrepentir. Él se sonrió de lado. ¿Me amenazas? Te advierto. Maximiliano se encogió de hombros, abrió la puerta y salió. Esperanza oyó cómo bajaba por las escaleras y cómo se cerraba la puerta del portal. Fue a la sala, se asomó a la ventana y miró hacia abajo. Al cabo de 1 minuto vio a Maximiliano salir del portal con la bolsa, se quedó un momento, mirando alrededor. Luego se detuvo un coche frente al edificio. Esperanza lo reconoció, un viejo coche beige, el de Remedios. La suegra bajó del coche y saludó con la mano. Maximiliano se acercó, hablaron algo. Remedios miró dentro de la bolsa, asintió con aprobación, luego abrazó a su hijo y le dio unas palmadas en la espalda. Maximiliano cargó la bolsa en el maletero. Charlaron un poco más y Remedios se fue. Maximiliano se quedó un momento mirando el coche alejarse y volvió a entrar al portal. Esperanza se apartó de la ventana, se sentó en el borde de la cama y juntó las manos sobre las rodillas. Por dentro estaba vacía y fría. No lloró, solo se quedó mirando un punto fijo. A los 2 minutos se abrió la puerta del piso. Maximiliano entró, se desabrigó y fue a la sala. Vio a su esposa sentada en la cama. Ya está, dijo, intentando sonar tranquilo. No ha pasado nada grave. Mamá está contenta, atenderá a los invitados. Y nosotros compraremos más cuando cobremos. Esperanza guardó silencio. Esperanza, ya está bien de poner mala cara. Entiendo que te moleste, pero es mi madre, no podía negarme. Esperanza alzó los ojos hacia él. Podías, pero no quisiste. ¿Qué quieres que haga? ¿Que deje a mi madre sola, sin ayudarla?
Quiero que por una vez pienses en mí, en lo que me importa, en lo que yo siento. Pienso en ti. No, piensas en ti y en tu madre. Yo, para ti, soy el fondo. Maximiliano hizo una mueca. Vale, no quiero pelear. Hablamos luego, cuando te calmes. Salió de la sala. Esperanza se quedó sentada en la cama. El tiempo pasaba despacio. No sabía cuánto había transcurrido, 10, 20 minutos, solo estaba allí, intentando entender qué hacer ahora. Entonces sonó el timbre, agudo, insistente. Esperanza dio un respingo. Maximiliano fue al pasillo, abrió la puerta y, en el umbral, estaba su padre. Esperanza oyó su voz, tranquila y grave. Hola, Maximiliano. Buenas, respondió el yerno, desconcertado. ¿Ha pasado algo? Me dejé las gafas, dijo el padre, escueto. Las olvidé en la cocina la última vez que vinimos. Esperanza salió rápido de la habitación y vio a su padre en la puerta. Llevaba la misma chaqueta, la gorra vieja, el rostro serio, cansado. Papá, acertó a decir. El padre asintió y entró al pasillo. Esperanza lo dejó pasar a la cocina. Maximiliano se quedó en la entrada, sin entender nada. El padre entró en la cocina, miró alrededor, se acercó a la mesa donde se había sentado la otra vez, echó un vistazo y luego abrió el frigorífico. Esperanza estaba en el umbral, con el corazón desbocado. El padre inspeccionó en silencio las baldas. Luego cerró la puerta y se volvió hacia Maximiliano, que había entrado detrás. ¿Dónde está la comida?, preguntó. ¿Qué comida?, intentó escabullirse Maximiliano. La que trajimos. Queso, chorizo, huevos, manteca. Maximiliano vaciló, se ruborizó. Bueno, queda una parte. ¿Y el resto? Se lo di a mi madre. Lo necesitaba. Le venían invitados. El padre calló. Miró a su yerno con una mirada larga y pesada. Maximiliano se removía y apartaba los ojos. Entonces el padre preguntó: ¿Le pediste permiso a mi hija? Bueno, pensé que somos marido y mujer, que todo es de los dos. De los dos, repitió el padre, despacio. O sea, que yo me vine 4 horas en autobús y cargué bolsas para que tu madre agasajara a sus invitados. No, yo no quería decir. El padre alzó la mano para cortarlo y pasó al balcón. Esperanza lo vio revisar la bolsa vacía que estaba allí tirada. Volvió a la cocina. Miró otra vez a Maximiliano, y éste, sin querer, retrocedió. Escúchame bien, dijo el padre, en voz baja, pero de un modo que hizo palidecer a Maximiliano. Esa comida es de mi hija, de mi familia. Yo estuve varios días preparándolo todo, curándolo y guardándolo para ellos. Mi mujer recogió los huevos, clarificó la manteca, todo para ellos. ¿Entendido? Para ellos. No para tu madre, no para los invitados de tu madre, para mi hija. Lo entiendo, pero. Nada de pero. Si quieres invitar a tu madre, gana tu propio dinero y cómpralo. Lo ajeno, lo destinado a mi hija, no lo toques. Maximiliano tragó saliva. Intentó decir algo, pero el padre siguió. Y si vuelvo a ver que haces algo así, no vendré por unas gafas, vendré con una maleta, me llevaré a mi hija, porque aquí no la valoran. ¿Me he explicado? Maximiliano asintió. Los labios le temblaban, tenía la cara blanca. Sí, alcanzó a decir. El padre se quedó un momento más mirando al yerno. Luego se volvió hacia Esperanza. ¿Cómo estás, hija? Esperanza no pudo responder. Se acercó y lo abrazó. Él le dio unas palmadas torpes en la espalda. Todo va a estar bien, dijo en voz baja. No te preocupes. Se apartó, la miró a los ojos, asintió y fue hacia la salida. Maximiliano estaba en el pasillo, sin atreverse a moverse. El padre pasó a su lado, abrió la puerta y, en el umbral, se volvió. Cuida a tu esposa, le dijo a Maximiliano, o la perderás. Y se fue. La puerta se cerró suavemente. Esperanza se quedó en la cocina, escuchando cómo su padre bajaba las escaleras. Maximiliano no se movía, estaba pálido, desorientado. Luego fue despacio a la sala y se sentó en el sofá. Esperanza fue a la ventana y miró hacia abajo.
Vio a su padre salir del portal y cruzar el patio sin volver la cabeza. Se quedó mucho rato allí. Maximiliano no salía de la sala, callaba. En el piso había un silencio tal que se oía el tic-tac del reloj de la pared. Esperanza pensó que su padre ni siquiera había venido por las gafas. Solo había vuelto porque sintió algo, o porque su madre le había contado que la mesa de la cocina estaba vacía cuando sacó las tazas. Y él entendió. Pasaron otros 20 minutos. Por fin, Maximiliano salió de la sala. Cogió el teléfono, marcó un número. Esperanza lo oyó decir. Hola, mamá. Mira, eso de los productos que te llevé no, todo bien, solo que hay que devolverlos. Sí, mamá, por favor, no discutas. Paso esta tarde y los recojo. Sí, todo, el queso, el chorizo y los huevos. Porque hace falta. Vale, hasta la tarde. Colgó y miró a Esperanza. Ella estaba en el umbral de la cocina, mirándolo en silencio. Lo traeré todo de vuelta, dijo Maximiliano. Esta tarde paso por casa de mamá y lo traigo. Esperanza asintió. Bien. No hablaron más. Maximiliano se quedó en la sala, Esperanza, en la cocina. Cada uno en su rincón, en sus pensamientos. Afuera volvió a ladrar un perro. Pasó un coche. Sonidos comunes de un día cualquiera. Pero por dentro de Esperanza todo había cambiado. Algo se había roto definitivamente y algo, en cambio, había encajado. Por la tarde, Maximiliano fue a casa de su madre. Volvió 2 horas después con la misma bolsa, pesada, que le tiraba del brazo. La llevó en silencio a la cocina y empezó a sacar los productos. Esperanza la ayudó a guardarlo todo en la nevera. El queso, el chorizo, los huevos, la manteca, todo volvió a su sitio. Mamá estaba descontenta, dijo Maximiliano, de pie junto al frigorífico. Esperanza no respondió. Dice que tú me has echado a perder el carácter. Puede que sí, respondió Esperanza en voz baja. Maximiliano la miró, quiso decir algo, pero se contuvo. Simplemente salió de la cocina. Esperanza se quedó sola. Se sentó a la mesa, puso las manos sobre el tablero, miró la puerta cerrada de la nevera y pensó en lo que vendría ahora. Remedios, claro, se ofendió. No llamó, no escribió. Maximiliano también andaba hosco, callado. Pero la comida se quedó en su casa, en su sitio, donde debía estar. Y Esperanza, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un apoyo, que su padre, un hombre callado de un pueblito, la había defendido, que simplemente vino y dijo la verdad, sin gritos ni escándalo, sereno y firme, y eso bastó. El domingo empezó tarde y tranquilo. Esperanza se despertó porque afuera graznó fuerte un cuervo. Abrió los ojos, miró el reloj, las 10:30. A su lado, en el lugar de Maximiliano, la sábana estaba fría, así que se había levantado hacía rato. Ella se incorporó, se puso la bata y salió de la habitación. En la cocina estaba su marido, tomando café y mirando por la ventana. Al oír pasos, se volvió. Tenía el rostro cansado, ojeras, se notaba que también había dormido mal. Buenos días, dijo Esperanza. Buenos, gruñó Maximiliano y volvió a mirar afuera. Esperanza puso el hervidor y sacó una taza. El silencio entre ellos era denso, tenso. Cada uno esperaba que el otro hablara, pero los dos callaban. El agua hirvió, Esperanza preparó el té y se sentó frente a su marido. Mira, empezó Maximiliano, sin mirarla, mamá llamó otra vez ayer, después de que me trajera la comida. Esperanza guardó silencio y sorbió el té a pequeños tragos. Dijo que soy un calzonazos, que tú me mandas y que me olvidé de mi propia madre. ¿Y tú qué le dijiste? Maximiliano calló un momento y giró la taza entre las manos. Le dije que no tenía razón, que tú solo defendías lo que habían traído tus padres y que yo estuve mal al cogerlo sin preguntar. Esperanza alzó la vista y lo miró. ¿De verdad le dijiste eso? Sí. ¿Y se ofendió? Preguntó Esperanza. Y mucho. Dijo que la traicioné, que escogí a una extraña antes que a mi madre. ¿Una extraña? Esperanza sintió que la ofensa le volvía a hervir por dentro. Soy tu esposa.
Eso mismo le dije, pero no escucha. Colgó y no volvió a llamar. Maximiliano suspiró hondo y se frotó la cara. Entiéndeme, a mí también me cuesta. Mamá se quedó sola tras la muerte de mi padre, soy su único hijo. Siempre intenté ayudarla y ahora piensa que me aparté de ella. Esperanza lo escuchaba y, de pronto, sintió que veía a su marido como por primera vez. Estaba allí, desorientado, cansado, hecho pedazos entre su madre y su esposa, y le dio pena, no tanto como para perdonar lo de ayer, pero aún así. Maximiliano, nadie te pide que renuncies a tu madre, dijo con calma. Ayúdala, visítala, llámala, pero no a mi costa, ni a costa de mis padres. Si quieres comprarle alimentos, cómpralos con tu dinero, gana, ve a la tienda, tráelos, pero no cojas lo que me pertenece. Ya lo entendí, murmuró Maximiliano. Tu padre me lo dejó muy claro ayer. ¿Te dio miedo? Maximiliano guardó silencio y luego asintió. Sí, me dio miedo. Hablaba tan tranquilo, pero daba miedo, como si no estuviera bromeando, como si de verdad viniera y te llevara. ¿Y tú no querrías que me fuera? Maximiliano por fin la miró. No, no querría. No hablaron más aquella mañana. Esperanza preparó el desayuno, tortilla para dos, cortó pan y queso. Comieron en silencio, pero ya no con tanta tensión. Maximiliano incluso miró a su esposa un par de veces, como si quisiera decir algo y no se atreviera. Después del desayuno se fue a la sala, y Esperanza se quedó en la cocina, lavó los platos, limpió la mesa, luego se sentó junto a la ventana y marcó el número de su madre. Ella contestó enseguida. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, mamá. ¿Y ustedes? Todo bien. Tu padre está trasteando en el cobertizo, yo aquí, preparando el almuerzo. ¿Y ustedes? Esperanza vaciló. ¿Contarlo o no? La madre, al parecer, notó algo en la pausa. ¿Pasó algo? Mamá, papá vino ayer a casa. Sí, dijo que se había dejado las gafas y fue a recogerlas. No se las había dejado, mamá. ¿Cómo que no? Se extrañó. Entonces, ¿para qué fue? Esperanza suspiró y lo contó todo, como Maximiliano quiso dar los alimentos a la suegra, cómo discutieron, cómo él se llevó el chorizo, el queso y los huevos mientras ella estaba en la tienda, y cómo su padre llegó y puso las cosas en su sitio. La madre escuchó en silencio, solo soltando algún suspiro. Dios mío, dijo al fin, así que así estaban las cosas. Y tu padre no me dijo nada, solo que había ido y que todo estaba bien. Es un grande, mamá. Dale las gracias. Ya lo creo. Él es así, habla poco, pero si hace falta, siempre te defiende. Me acuerdo de cuando éramos jóvenes, un vecino se había aficionado a llevarse leña de nuestro terreno. Creía que no nos dábamos cuenta. Tu padre no dijo nada, aguantó. Luego fue a casa del vecino, tranquilo, y le dijo, o parazo te vas a arrepentir. ¿Y sabes? No volvió a tocar nuestra leña. Esperanza sonrió. Sí, papá sabía imponer su punto cuando hacía falta. Mamá, ¿tú crees que hice bien en no dar nada? Claro que hiciste bien, hija. Eso te lo trajeron a ti, no a su madre. Si ella quiere chorizo con queso, que vaya a la tienda, o que su hijo gane dinero y se lo compre. Tomar lo ajeno no está bien. Maximiliano dice que se ofendió. No le llama. Pues que se ofenda, ya se le pasará. Tú, lo importante, no dejes que te manejen. ¿Entiendes? Cedes una vez, cedes otra, y acabas la vida bajo el zapato. Entiendo, mamá. Así me gusta. Bueno, hija, te dejo. El almuerzo está al fuego y hay que vigilarlo. Cuídate, ¿sí? Y si pasa algo, llama. Tu padre va cuando haga falta. Gracias, mamita. No hay de qué. Somos tus padres. ¿Quién, si no? Al terminar la llamada, Esperanza se quedó un rato con el teléfono en la mano. Se le calentó el alma. Es bueno saber que los padres están cerca, que te sostienen en cualquier situación, no con discursos ni reproches, sino con hechos. Como ayer su padre, vino y la defendió, simple y seguro. La semana siguiente transcurrió con más calma.
Maximiliano se comportaba tranquilo, incluso procuraba ayudar en la casa, sacaba la basura sin que se lo recordaran, lavaba los platos después de cenar. Esperanza veía que intentaba enmendarse, pero no decía nada, solo observaba. Remedios no llamó. Guardó silencio a propósito, con terquedad. Maximiliano marcó su número un par de veces, pero ella respondía seca, decía que estaba ocupada y colgaba. Él andaba sombrío después de esas llamadas, pero no se quejaba a Esperanza, entendía que fue culpa suya. El miércoles por la noche, mientras cenaban, Maximiliano dijo de pronto: «Oye, ¿y si vamos a ver a mamá el fin de semana? No sé, para arreglar las cosas». Esperanza alzó la vista del plato. «¿Quieres que yo le pida perdón a tu madre?» «No, no es eso. Solo visitarla, mostrar que no estamos peleados». «Maximiliano, nosotros no estamos peleados. Es tu madre la que se ofendió porque no consiguió lo que quería. Si tú quieres verla, ve, no me opongo, pero yo no voy». «¿Por qué?» «Porque no quiero. No estoy preparada para mirarla y fingir que todo está bien». Maximiliano frunció el ceño, quiso replicar, pero luego hizo un gesto. «Vale, entonces voy solo». «Ve, pero sin llevar nada, ¿de acuerdo?» Maximiliano hizo una mueca, pero asintió. «De acuerdo». El sábado fue de veras a verla. Volvió por la tarde, sombrío y callado. Esperanza no preguntó, pero por su cara entendió que la conversación no había sido sencilla. Pasó toda la noche ante la tele, casi sin hablar, solo antes de dormir, ya a oscuras, dijo. Mamá preguntó cuándo vas a ir a verla. ¿Y qué le dijiste? Que no lo sé, que tú lo decidirás. Bien dicho. Maximiliano suspiró. Dice que tú tienes la culpa de todo, que me pones en contra de ella. ¿Y tú qué piensas? Maximiliano tardó en responder. Creo que las dos tenéis razón a vuestra manera, pero yo vivo contigo, no con ella. Esperanza guardó silencio. Fue inesperado. Por primera vez en 2 años de matrimonio, Maximiliano decía algo así. Tal vez la visita de su padre de verdad lo había hecho pensar. Pasaron otras 2 semanas. Cobraron el sueldo. Esperanza hizo compra para todo el mes. El frigorífico estaba lleno y ella, tranquila. Los regalos de sus padres se acababan, pero alcanzaron justo el tiempo que había calculado. El queso, el chorizo, los huevos, la manteca, todo lo administró con cabeza, con economía. Incluso quedó miel, la añadía al té poquito a poco. Una tarde, mientras Esperanza preparaba la cena, sonó el teléfono de casa. Maximiliano descolgó y ella lo oyó decir. Sí, mamá, hola. ¿El trabajo bien? Esperanza también bien. Vale, le pregunto. Colgó y se acercó a la cocina. Mamá nos invita este fin de semana. Dice que quiere reconciliarse. Esperanza removía la sopa sin volverse. ¿Vas a ir? No sé. ¿Vienes conmigo? Esperanza lo pensó. Por un lado, no quería ver a la suegra. Por otro, no podía evitarla para siempre. Al fin y al cabo, era la madre de su marido. Pero ir así, como si nada no. Maximiliano, si voy, es con una condición. ¿Cuál? Tu madre tiene que entender que no va a volver a llevarse cosas ni comida de nuestra casa sin pedirlo. Si necesita algo, lo pedirá primero. Y yo decidiré si darlo o no. Si consigues ese acuerdo, voy. Maximiliano torció el gesto. ¿Quieres que le diga eso a mi madre? Sí. Si no, no tiene sentido ir. Iremos, hará ver que nos perdona y, a la semana, volverá a pedir algo. Estoy cansada. Maximiliano guardó silencio y luego asintió. Está bien, se lo digo. Salió al pasillo y marcó a su madre. Esperanza oyó retazos de la conversación. Mamá, iremos. Pero con una condición no mía. De Esperanza dice que no va a tolerar que cojas nuestras cosas sin pedir mamá. Espera, escucha si necesitas algo. Pídelo primero no lo inventé yo. Lo dijo Esperanza porque es lo justo. Mamá como quieras, entonces no iremos. Pausa. Esperanza se quedó atenta. Maximiliano callaba, escuchando. Luego habló otra vez. Mamá,
sé razonable vale, bien, se lo digo. Volvió a la cocina con gesto pensativo. Aceptó. Dijo que no volverá a llevarse nada sin pedir, pero pidió que tú tampoco le guardes rencor. Esperanza esbozó una sonrisa. No le guardo rencor. Solo quiero que las fronteras estén claras. Entonces, ¿el sábado vamos? Vamos. El sábado salió soleado, algo raro en noviembre. Esperanza se puso un vestido gris, sobrio y discreto, un toque mínimo de maquillaje y el pelo recogido en un moño bajo. Maximiliano se puso vaqueros y un jersey. Antes de salir, Esperanza preguntó: ¿llevamos algo? No sé. ¿Hace falta? Es incómodo ir a ver a tu madre con las manos vacías. Maximiliano se encogió de hombros. Compramos algo por el camino. Pararon en una tienda. Esperanza eligió una tarta y una caja de bombones. Maximiliano iba a coger fruta, pero ella lo detuvo. Basta, no es un soborno, solo un detalle. Fueron en autobús unos 40 minutos. Remedios vivía al otro lado de la ciudad, en un edificio antiguo de 9 plantas. Su piso era de 2 habitaciones, luminoso, con una reforma de hacía 10 años que mantenía impecable. A la suegra le gustaba el orden y la limpieza, eso Esperanza lo reconocía. Subieron al 6º piso y llamaron. Remedios abrió casi al instante. Estaba en el umbral con un vestido verde oscuro, el pelo peinado en un carré pulcro, un maquillaje ligero. Se veía bien, pese a sus 58 años. Buenas tardes, dijo Esperanza, tendiéndole la caja con la tarta. Buenas, respondió Remedios, tomó la caja y asintió. Pasen. Se desabrigaron en la entrada y pasaron a la sala. La mesa ya estaba puesta, platos, ensaladas, fiambres. Se notaba que la suegra se había preparado. Esperanza se sentó en el sofá, Maximiliano, a su lado. Remedios fue a la cocina a poner el agua para el té, volvió y se sentó enfrente. Cayó un silencio. Los tres estaban allí sin saber por dónde empezar. Por fin, Remedios suspiró. Bueno, gracias por venir. Pensé que no vendrían. ¿Por qué no íbamos a venir? Dijo Maximiliano. Eres mi madre. Madre, sonrió con sorna Remedios. Pero, por lo visto, no lo más importante en tu vida. Mamá, ya empezamos. Maximiliano frunció el ceño. No empiezo nada. Solo digo la verdad. Elegiste a tu esposa y no a tu madre. Esperanza sintió cómo le hervía la irritación por dentro. Otra vez, las mismas manipulaciones. Remedios, dijo con calma, Maximiliano no eligió a nadie, hizo lo que debía. Defendió a su familia, a mí, a su esposa. La suegra la miró con frialdad, evaluándola. ¿La defendió? ¿De quién? ¿De mí? De quedarse sin la comida que mis padres trajeron especialmente para nosotros. Yo solo pedí que compartieran un poco. Usted no pidió, exigió a través de Maximiliano, y él lo tomó sin mi consentimiento. Remedios apretó los labios. Bueno, perdona, no sabía que aquí se reparte todo con acta notarial. Pensé que éramos familia. Familia es cuando se respetan, dijo Esperanza. Cuando se pregunta, no cuando se toma sin más. Usted no preguntó, ni a mí, ni siquiera a Maximiliano como es debido. Simplemente decidió que le tocaba. La suegra guardó silencio. Maximiliano miraba la mesa, sin ganas de intervenir. Esperanza continuó. No me niego a ayudarla. De verdad. Si necesita algo, dígalo y ayudaremos. Pero no así, quitándome lo último. ¿Me entiende? No a mi costa. Remedios sostuvo la mirada a su nuera un buen rato, luego desvió los ojos y suspiró. De acuerdo. Entiendo. No volveré a llevarme nada sin preguntar. ¿Contenta? Gracias, asintió Esperanza. Cayó una pausa incómoda. Luego Remedios se levantó. Bueno, vamos a tomar el té antes de que se enfríe. Fue a la cocina, trajo la tetera y las tazas, sirvió el té y acercó el azúcar. Tomaron en silencio, cada cual en sus pensamientos. Esperanza bebía a sorbos pequeños y miraba por la ventana, se veían los tejados, los árboles desnudos, el cielo gris. ¿Y tus padres cómo están? Preguntó de pronto Remedios. Bien,
respondió Esperanza, ocupados con la granja. Dals recuerdos. Y gracias por la comida que trajeron. El chorizo estaba bueno, mi hijo lo alabó. Esperanza casi se atragantó con el té. ¿Hablaba en serio la suegra? Maximiliano se sonrojó y se quedó mirando la taza. Remedios seguía imperturbable, como si no entendiera lo extraño de su comentario. Se lo diré, contestó Esperanza, seca. No volvieron a hablar de la comida. Remedios cambió de tema, preguntó al hijo por el trabajo, se quejó de los vecinos, contó novedades de parientes lejanos. Esperanza escuchaba a medias, asentía y a veces dejaba alguna réplica corta. Maximiliano se animó, conversó con su madre, se notaba que la echaba de menos. Al cabo de una hora, empezaron a despedirse. Remedios los acompañó al recibidor y ayudó a Esperanza con el abrigo. En el umbral, detuvo a su hijo por la mano. Maximiliano, ven más seguido. No te olvides de tu madre. Está bien, mamá. Vendré. Y trae a Esperanza, que se vaya acostumbrando. Maximiliano asintió. Esperanza no dijo nada. Se despidieron y salieron. Bajaron las escaleras en silencio. Maximiliano iba delante, Esperanza, detrás, agarrada a la barandilla. Al salir a la calle, Maximiliano soltó el aire, aliviado. Bueno, parece que hicimos las paces. Parece, admitió Esperanza. ¿No estás enfadada? ¿Con quién? Con mamá conmigo. Esperanza lo pensó. No, no estoy enfadada. Solo cansada de todo esto. Te entiendo. Mientras caminaban hacia la parada, Esperanza pensaba en lo que había cambiado en esas semanas. Algo dentro de ella se había vuelto más firme, más estable, había entendido que podía defender su opinión y sus límites, que no tenía por qué complacer a todo el mundo, que tenía derecho a decir no. Y ese era un descubrimiento importante. En casa, ya sin abrigos y de camino a la cocina, Maximiliano dijo: Gracias por haber ido. De nada. No, en serio. Sé que te resultó incómodo, pero hiciste bien en aceptar. Esperanza miró a su marido. Estaba junto a la mesa, un poco encorvado, y por primera vez en mucho tiempo ella vio en sus ojos algo parecido a gratitud. Maximiliano, vamos a acordar algo. Tu madre es tu responsabilidad. Ayúdala, visítala, haz lo que quieras, pero sin perjudicar a nuestra familia, ni a mí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y otra cosa, si vuelve a intentar llevarse algo nuestro sin pedirlo, la frenas enseguida. No esperes a que yo me entere y monte un escándalo. Maximiliano asintió. Bien, la frenaré. Esperanza fue al dormitorio, se tumbó y cerró los ojos. Estaba agotada, emocionalmente drenada por esas semanas, pero sentía una extraña ligereza, como si le hubieran quitado un peso de encima. Había defendido lo suyo, sostuvo sus límites, y ahora podía respirar más libre. Por la tarde llamó su madre. Esperanza le contó cómo les fue con la suegra y de qué hablaron. La madre escuchó atenta, con algún suspiro ocasional. Bueno, está bien que se reconciliaran, pero no te ablandes. Cedes una vez y vuelve a subirse a tus hombros. No me ablandaré, mamá. Ya no. Así me gusta. Cuídate, hija, y come bien. No escatimes en comida. De acuerdo, mamá. Cuando colgó, Esperanza se quedó un rato mirando el techo. Luego se levantó y fue a la cocina. Abrió la nevera y sacó el último pedacito del chorizo de sus padres. Lo cortó en láminas finas, lo puso sobre pan, se sentó a la mesa y comió despacio, pensando en sus padres, en cómo se esforzaban, en cómo le llevaron comida, en cómo su padre volvió para defenderla, simple y seguro, sin palabras de más. Al día siguiente, domingo, Esperanza se despertó con la sensación de que tenía que hacer algo, no quedarse de brazos cruzados esperando a que el dinero se acabara y hubiera que contar cada dólar. Había que cambiar la vida, aunque fuera a pequeños pasos. Se sentó a la mesa con una libreta y empezó a anotar ideas. Primero, podía buscar un extra. En la clínica preguntaban quién quería cubrir turnos los fines de semana. Pagaban a tarifa y media. Antes Esperanza se negaba, le daba pena perder el fin de semana,
pero ahora pensó, ¿por qué no? Un fin de semana al mes podía trabajarlo, 80 o $100 extra no vendrían mal. Segundo, podía empezar a hacer conservas ella misma en vez de comprarlas hechas. Latas, mermeladas, por ejemplo. Sus padres siempre lo hacían y ahorraban bastante. De niña, Esperanza ayudaba a su madre y recordaba cómo se hacía. Tercero, revisar gastos, seguro había donde recortar o redistribuir. Maximiliano, por ejemplo, compraba cigarrillos todos los días. ¿Cuánto se iba al mes? Quizá convenía hablar para que los dejara o, al menos, redujera. Esperanza anotaba y planeaba, y el alma se le aquietaba. Sentía que controlaba la situación y no iba a la deriva. A la semana siguiente, efectivamente tomó un turno extra el sábado, trabajó 8 horas y cobró un buen suplemento. Acabó cansada, con las piernas doliéndole, pero el dinero era bienvenido. Maximiliano no se opuso, ese día incluso hizo la cena, patatas fritas con salchichas. Otra semana después, Esperanza habló con Maximiliano sobre los cigarrillos. La conversación no fue sencilla. Al principio él se puso a la defensiva, decía que era su dinero y que él decidía en qué gastarlo. Pero Esperanza le explicó con calma que el dinero era de ambos y que, si quería fumar, que fumara, pero que entonces no se quejara de que no alcanza para comida. Maximiliano lo pensó y aceptó reducir, empezó a comprar cada 3 días en lugar de a diario. El ahorro era pequeño, pero algo era. Diciembre llegó frío. Esperanza iba al trabajo, tomaba turnos extra y poco a poco ahorraba. Maximiliano también consiguió un empleo de tardes, ayudaba a un conocido a descargar material en una tienda de construcción. No era mucho, pero ayudaba. Para Año Nuevo, por primera vez en 2 años de matrimonio, pudieron comprar alimentos decentes para la mesa, sin contar cada centavo. Esperanza preparaba ensaladas y Maximiliano la ayudaba con el corte de verduras. Trabajaban juntos, y era agradable, como si algo entre ellos se hubiera acomodado. Remedios llamaba una vez por semana, hablaba con su hijo y un par de veces los invitó, pero Esperanza rehusó con cortesía, alegando cansancio y trabajo. Maximiliano iba solo a verla y le llevaba pequeños obsequios, una caja de bombones, un buen té. Los compraba con su dinero, ganado en el extra. Esperanza no se oponía. A finales de diciembre llamó su madre. Sonaba excitada. Hija, tenemos una noticia. Tu padre decidió matar el cerdo para Año Nuevo. Habrá manteca y jamones. ¿Te lo llevamos? ¿Quieres? Esperanza sonrió. Claro que quiero, mamá. Vengan. Solo que esta vez avísame con tiempo. Los esperaré, los ayudaré con las bolsas. Está bien, hija. Iremos después de las fiestas, más o menos el 5 de enero. ¿Para entonces ya habrás descansado un poco? Sí, mamá, descansaré. Muchas gracias. Cuando terminó la llamada, Esperanza fue a la cocina. Maximiliano estaba sentado a la mesa, tomando té. Mis padres van a venir otra vez, dijo Esperanza. Traerán comida. Maximiliano asintió. Perfecto. Habrá que recibirlos bien, ayudarles. ¿Me ayudarás con las bolsas? Claro, soy el hombre de la casa. Esperanza lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, volvió a ver en su marido al hombre con el que se había casado. No perfecto, no sin defectos, pero esforzándose, intentando ser mejor. El 5 de enero, los padres llegaron de verdad. Esperanza los esperó a la entrada del edificio. Maximiliano bajó a ayudar con las bolsas. El padre, en silencio, le pasó un saco pesado. Maximiliano lo tomó sin quejarse, lo subió al 5.º piso y bajó otra vez por el segundo. El padre lo observó con atención y luego asintió con aprobación. En casa, se sentaron a la mesa. La madre empezó a sacar los productos: manteca, jamones, embutidos caseros, crema en un frasco, mantequilla. Esperanza miraba toda aquella abundancia y sentía gratitud. Sus padres, una vez más, los ayudaban, los apoyaban, como siempre, sin discursos, sin alardes, simplemente con hechos. Gracias, dijo Esperanza, abrazando a su madre.
No hay de qué, hija, lo hacemos por ustedes. El padre estaba sentado tomando té. Maximiliano se le acercó, le preguntó por la granja, por la cosecha, hablaban como hombres, con pocas palabras pero con sentido. El padre respondía con reservas, aunque Esperanza veía que le agradaba el interés del yerno. Cuando los padres se dispusieron a irse, el padre se detuvo en el pasillo. Llamó a Maximiliano y le dijo algo en voz baja. Esperanza no alcanzó a oír, pero vio que su marido asintió con seriedad. Luego el padre le dio una palmada en el hombro y salió. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Esperanza preguntó: ¿Qué te dijo papá? Maximiliano guardó silencio un momento y luego respondió: Dijo que estaba orgulloso, que veía que me esfuerzo, y que siga así, y nada más. También dijo que, si alguna vez hace falta, siempre está ahí, pero espera no tener que volver para poner las cosas en orden. Esperanza sonrió. Así era su padre, pocas palabras, pero todo claro, sin sermones, sin reproches, con calma y con autoridad. Esa noche, cuando ya habían guardado todos los productos y se sentaron a cenar, Maximiliano dijo de repente: ¿Sabes? He comprendido algo. ¿Qué cosa? Que la familia no es solo la madre. La familia, ante todo, eres tú, mi esposa. Y yo tengo que preocuparme por ti, no por mantener contenta a mi madre. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.